Isaías capítulo 6, del 1 al 8 voy a leerlo y enseguida basaremos el sermón en ese pasaje. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santos, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, continuamos con la serie de sermones que tiene por título Conociendo al Dios verdadero, en donde hemos ido desarrollando, ¿verdad? Y conociendo cuáles son los atributos de Dios, quién y cómo es Dios. Porque no se puede servir, no se puede confiar, no se puede adorar a un Dios que no conocemos. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en la iglesia contemporánea, ¿verdad? Hay mucha música, mucha adoración, entre comillas, ¿verdad? Mucho espectáculo, pero en realidad hay un desconocimiento abismal de quién es el Dios que en realidad se revela en las Escrituras, de cómo es el Dios de las Escrituras. Por lo tanto, el sermón del día de hoy tiene por título: El Dios 3 veces santo. Vivimos en una generación que habla mucho de Dios, ¿sí o no? Vivimos en una generación en la que se habla mucho de Dios, pero muy poco de su santidad. Se habla de su amor, se habla de su gracia, se habla de su cercanía, y todo eso es verdad, pero casi no se habla de su pureza, de su majestad, de su gloria y su santidad temible. Y aquí debemos hacer un mea culpa como iglesia moderna, en la cual nosotros también estamos anclados, ¿verdad? Vivimos somos fruto también un poco de nuestra época. Y debemos hacer un mea culpa porque no es solamente que el mundo haya dejado de hablar de la santidad de Dios, sino que muchas veces nosotros los cristianos también lo evitamos. También evitamos hablar de la santidad de Dios. ¿Y sabe por qué lo evitamos? Evitamos hablar porque nos incomoda y porque incomoda a los demás. Evitamos hablar de la santidad de Dios porque nos confronta. Evitamos hablar de la santidad de Dios porque expone lo que realmente somos. Por eso es tan desagradable hablar de la santidad de Dios para el hombre, y es tan agradable hablar solamente del amor y la gracia de Dios, que una cosa por lo demás no puede ser entendida sin la otra. Preferimos un Dios que consuela, pero no un Dios que quebrante, ¿verdad? Un Dios que nos acompañe, pero no uno que nos santifique. Y sin darnos cuenta, hemos comenzado a presentar un Dios incompleto, o hemos empezado a diseccionar, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, quitándole algunos atributos que me molestan y dejándole otros que sí me acomodan. Un Dios reducido, un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Y el problema no es menor, porque cuando se pierde de vista la santidad de Dios, el pecado se vuelve liviano, la gracia se vuelve barata, ¿verdad? Y Cristo deja de ser necesario. Quitar la santidad de Dios es intentar separar a Dios de lo que Él es en esencia, de lo que Él es en esencia. Es como intentar quitarle el brillo al sol. El sol no tiene brillo no tiene el brillo como algo añadido. El brillo es parte de su naturaleza. Si le quitas su luz, ya no tienes el sol, tienes otra cosa. De la misma manera, si le quitamos la santidad a Dios, ya no tenemos al Dios de las Escrituras. Tenemos una proyección nuestra de un Dios que ha sido moldeado a nuestra comodidad, ¿verdad? Un Dios que no me ofendes, pero tampoco salva. Porque un Dios que no ofende tampoco salva, hermano amado. El Evangelio, hermanos amados,
es poder de Dios. El Evangelio también es locura para los que se pierden, porque el Evangelio ofende, porque el Evangelio molesta, porque el Evangelio lo primero que hace para presentarse, ¿verdad?, ante hombres pecadores es mostrar la santidad de Dios y la realidad pecaminosa del hombre. Por eso, si queremos conocer al Dios verdadero, tenemos que encontrarnos con el Dios del profeta Isaías. Primero que nada, la santidad de Dios revela su propia gloria, la propia gloria de Dios. Después de entender la necesidad que tiene comprender la naturaleza santa de Dios, Isaías nos lleva directamente a una visión que él tuvo, ¿verdad? La palabra del Señor dice de manera clara que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Hermanos, esta visión para Isaías lo cambió todo. Primeramente, Isaías ve a Dios, ¿verdad? Y lo ve sentado en un trono que es alto, un trono que es sublime, es decir, un trono que no está al mismo nivel del hombre más poderoso de este mundo, sino que está en la altura, ¿verdad?, en la santidad, ¿verdad? Es decir, es un trono soberano, es un reinado trascendente, completamente separado de la creación, que nada tiene que ver con lo que nosotros podamos imaginar. Piense usted en el hombre más poderoso que ha pisado este mundo. Piense usted en el hombre o el presidente más poderoso que hay hoy día en el mundo. Hermanos, no es ni siquiera un poroto al lado del trono glorioso de nuestro Señor. Lo que ve el profeta Isaías es glorioso, un trono alto y sublime. De partida nos deja en claro que Dios no está a nuestro nivel, ¿verdad? Que el Señor no está al nivel del hombre, ni de ninguna criatura. No es uno más entre muchos dioses tampoco. Tampoco es un ser mejorado. Es un ser absolutamente distinto a nosotros. Por lo tanto, su santidad implica precisamente esto, que Él está separado, ¿verdad? Que Él está separado de nosotros, que Él trasciende de nosotros. Y esto es importante entenderlo. Además, a continuación el texto dice algo, ¿verdad? Indica que Dios es proclamado como aquel que es 3 veces santo. Los serafines cantan y claman y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y esto es impactante, hermanos amados. Hay imágenes, ¿verdad?, videos que tratan de representar lo que vio el profeta Isaías, pero yo creo que nada se puede comparar con lo que está viendo y lo que está viendo el profeta Isaías, que por lo cierto es muy parecido a lo que leímos en el libro de Apocalipsis respecto de la adoración celestial. Hay criaturas angélicas que constantemente claman delante del Señor diciendo: Santo, santo, santo Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es impactante ¿y sabe por qué es impactante? Porque la Escritura no dice amor, amor, amor es el Señor. Tampoco dice misericordia, misericordia, misericordia es el Señor. Dice santo, santo, santo es el Señor. En el lenguaje hebreo, la repetición es una forma de énfasis. Recuerden cuando el Señor Jesús decía: de cierto, de cierto os digo. Repetía 2 veces, por ejemplo, para darle, ¿verdad?, un énfasis a algo que iba a decir. Cuando Isaías ve esta visión, ¿verdad?, ni siquiera está viendo una doble repetición, está viendo una triple repetición. Santo, santo, santo es el Señor. De hecho, de ningún otro atributo de Dios se repite, ¿verdad?, como respecto de la santidad. Y eso nos debe decir algo, ¿verdad? Es una de las pocas veces en la Escritura donde un atributo de Dios se repite 3 veces de esta manera. Solamente lo vemos respecto de su santidad. ¿Por qué? Porque la santidad del Señor no es solamente algo que Dios tiene. Esto es importante. La santidad no es algo que Dios posee o tiene, sino que es lo que define todo lo que Dios es. Dios es en esencia ontológicamente santo, hermanos amados. Es como si el cielo mismo estuviera diciendo: esto es lo más central, es lo más esencial, lo más definitorio de Dios es que Él es santo, es que Él es santo. Y por eso me da mucha tristeza, hermanos amados, que la santidad de Dios sea algo tan descuidado hoy en día, ¿verdad? En nuestras propias vidas inclusive. Hermanos, el texto sigue añadiendo y dice
que los quiciales de las puertas, ¿verdad? Las puertas de un palacio, de un trono gigante, ¿verdad? Los quiciales de las puertas se estremecieron, la casa se llenó de humo, de modo que la santidad de Dios no es algo ligero, ¿verdad? No es algo decorativo, no es algo meramente doctrinal. La santidad de Dios es abrumadora, es terrorífica, por si quiere que le ponga un título, ¿verdad? Produce temblor, produce reverencia, produce asombro. ¿Sabe por qué a veces algunas personas se comportan de forma tan irreverente durante un servicio de culto? Porque no comprenden lo que significa la santidad de Dios. ¿Sabe por qué de repente la gente, porque a veces cometemos el error de tomar tan ligeramente el nombre de Dios? Porque no comprendemos profundamente lo que es la santidad de Dios. Y me incluyo, hermanos amados, porque todos nosotros necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios. Porque si todos nosotros, hermanos amados, comprendiéramos bien la dimensión de lo que significa que Dios sea santo, mi actitud y tu actitud sería otra. Frente a Dios, frente a la vida, frente a un servicio. Hermanos amados, así es. No significa que el hecho de que Dios sea santo no significa que sea simplemente moral, que tenga pureza moral, sino que lo que hace es revelar su majestad, ¿verdad? Su majestad es santa que sacude la creación misma. Hermanos amados, esto es importante, porque si comprendemos que Dios es santo, tenemos que entender también que todos los atributos de Dios también son santos. Quiero hacer un alcance. ¿Dios es amor? Sin duda, pero el amor de Dios es santo. Hoy en día la sociedad actual te dice, amor es amor, ¿verdad? Pero el amor verdadero es un amor santo, revelado en las Escrituras. La justicia de Dios es santa, ¿verdad? La gracia de Dios y la misericordia de Dios también son santas. Todos los atributos que Dios tiene son santos, porque su santidad determina, ¿verdad?, sus otros atributos. Y ahora, después de ver esto, después de contemplar la gloria de la santidad de Dios, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿qué le ocurre al hombre cuando realmente ve a Dios así, tal cual como Él es santo? Y la respuesta la encontramos en el siguiente versículo y es profundamente confrontante. Lo que nos lleva a un tercer punto: la santidad de Dios expone el pecado. Isaías cuando está viendo esta visión gloriosa, ¿verdad? Ve al Señor en su trono, ve la majestad de su gloria, ¿verdad? Y escucha a los serafines proclamando santo, santo, santo. Y la reacción de Isaías no es una admiración, ¡wow! ¿Qué? Una admiración superficial, qué bonito, ¿verdad? No es una emoción religiosa, ¿verdad? Tampoco es un entusiasmo espiritual. ¿Cuál es la reacción que tiene Isaías al ver esta gloria? Quebranto. Él se quebranta y dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Ay de mí, que soy muerto. Isaías no dice: ¡ay, qué experiencia más hermosa! Por eso, hermanos amados, encontrarse con el Evangelio es una experiencia absolutamente transformadora, porque es encontrarse con la verdad de que hay un Dios santo que tiene toda la atribución para condenarte por tus pecados. Eso es encontrarse con el Evangelio. Él no dice qué experiencia más hermosa, él dice: estoy perdido, no hay salida, soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque soy inmundo. Porque la santidad de Dios hace algo que nada más puede hacer. Nos muestra quiénes realmente somos. Este muro, si tú lo comparas con un muro bien pintado que está limpio, te das cuenta inmediatamente de las manchas. ¿Sabes cuál es el problema del hombre? Que el hombre siempre se está comparando con otras personas manchadas igual que él. Pero cuando el hombre se compara con Dios, cuando el hombre se encuentra con Dios y ve el destello, ¿verdad?, refulgente de su santidad, de su gloria, dice igual que Isaías: ay de mí, Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre muerto. Isaías era profeta. Isaías era un hombre respetado en el contexto de su época, en el contexto hebreo, ¿verdad? Era un hombre, muchos historiadores dicen que quizás era el hombre más apartado para Dios de su época, de su generación. Un hombre usado por Dios, pero ahora delante de la santidad divina dice: soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo inmundo. Aún el hombre más santo, el hombre más piadoso, el hombre más impecable que nosotros podamos conocer,
frente a un Dios que es santo, no puede hacer otra cosa sino decir, ay, que soy hombre muerto. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien, generalmente hay una respuesta que es más o menos común. No, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, dice la gente. Hermano, es que se comparan con otros malos. Pero compárate con lo que exige el Señor. Compárate con lo que exige Dios y verás que no eres tan bueno, ¿verdad? Porque la santidad de Dios, hermanos amados, expone lo que hacemos y también expone lo que somos, porque hacemos lo que somos, ¿verdad? Hermanos, hay un debate antropológico, teológico muy interesante. Nosotros pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? Ese problema está en nuestro ser, en nuestra esencia, ¿verdad? No es que pecamos simplemente porque a veces tenemos tendencia a caer. Hermanos amados, la verdad es que cuando nos encontramos con la santidad de Dios, ¿verdad? Eso lo cambia todo, porque Isaías no está comparándose con otros, él no está pensando en lo bueno que ha hecho, él está viendo a Dios, ¿verdad? Viendo a Dios santo. Y eso lo cambia todo, porque la santidad de Dios, hermanos amados, no solamente expone lo que hacemos, expone lo que somos. No es solamente el pecado en las manos, es el pecado en el corazón. El hombre ve, ¿verdad?, lo externo de las personas y se indigna cuando una persona externaliza el pecado y hace algo malo, ¿verdad? Y mata a alguien, por ejemplo, o adultera y engaña a su esposa. La gente lo juzga y dice, pero mira cómo. Pero Dios no solamente ve el problema externo, el Señor ve el corazón y ve que el pecado está en el corazón, porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Es en el corazón, ¿verdad? Porque aquel que codició a una mujer ya adulteró en su corazón, dice el Señor. El problema es el corazón, esa es la raíz. Y cuando eso ocurre, cuando un hombre se encuentra con la santidad de Dios, muere el orgullo, cae la autosuficiencia. Desaparece la autojusticia, desaparece esa palabra, yo no le he hecho mal a nadie, ¿verdad? Desaparece ese tipo de autojustificaciones, ¿verdad? Y porque Isaías, hermanos amados, ahora vio con claridad y dijo, he aquí que soy hombre muerto, ¿verdad? Porque soy inmundo, puedo ser el mejor de mi generación y soy inmundo igual. No tengo ninguna opción delante de un Dios santo. Lo que nos lleva al cuarto punto, hermanos amados, la santidad de Dios provee expiación y demanda de santidad. Pero el relato, fíjese, no termina con Isaías aterrorizado y condenado. Porque el mismo Dios que está exponiendo el pecado de Isaías también provee el medio para tratarlo. Y esto es glorioso, hermanos amados. Dice el texto, y voló hacia mí, en el versículo 6, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, dice. Hermanos, ese detalle es interesantísimo, muy interesante. Porque el carbón viene ¿de dónde? Del altar. Y el altar en el Antiguo Testamento es el lugar del sacrificio, ¿verdad? Es el lugar donde se sacrifican los animales. Es el lugar, en otras palabras, donde el pecado es tratado. Ahí es el altar, donde hay sustitución. Por lo tanto, donde hay expiación de pecado. Por lo tanto, ese carbón, cuando toca los labios de Isaías, ¿verdad? El ángel declara lo siguiente, dice, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Qué glorioso momento, porque el hombre no puede santificarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Hermano, déjame preguntarte algo de manera muy personal. ¿Alguna vez has experimentado ese alivio de saberte verdaderamente perdonado? Que no puedes contener en tu corazón, ¿verdad? El saber que Dios ha perdonado tus pecados. De saber que verdaderamente has sido limpiado de tu pecado. No me refiero a esa sensación pasajera, ¿verdad? A una sensación pasajera ni a un autoengaño, sino a esa profunda certeza en el alma de que tu culpa ha sido quitada. Hermanos, en ese momento me refiero, en que la carga cae, en que la conciencia descansa, en el que el corazón se encuentra realmente con paz delante de Dios y dice, gracias Dios por tu gracia. Qué glorioso momento es ese. Y eso es lo que vivió el profeta Isaías, porque Dios no ignora el pecado, no ignora tu pecado, no ignora mi pecado, tampoco lo minimiza, no lo pasa por alto.
Él lo trata mediante su sacrificio. Mediante sacrificio. Pero hay algo más glorioso todavía. Isaías no solamente es perdonado de sus pecados, sino que es preparado. En los versículos siguientes, Dios dice en el versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ahora Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Porque la santidad de Dios, hermanos amados, no solamente expone nuestros pecados para que sean limpiados, sino que nos consagra, nos aparta para Él. La expiación, ¿verdad?, tiene un propósito: apartarnos para Dios. Dios no envió a su Hijo a morir, ¿verdad?, a una cruz para que tú y yo siguiésemos viviendo para el mundo y para nuestros propios placeres. Él envió a su Hijo a morir por su pueblo, para que su pueblo, ¿verdad?, se aparte para sí, se aparte para Dios. De modo que tú ya no te perteneces, como dice la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg, ¿verdad? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que no me pertenezco, ¿verdad? No me pertenezco, soy del Señor. Somos del Señor, hermanos. Por eso, y somos de Dios, un Dios santo. Por eso no podemos pretender seguir viviendo, ¿verdad?, para nuestros propios placeres y para este mundo. El apóstol Santiago es implacable al decirlo, ¿verdad? La amistad con el mundo no es de Dios. Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Hermanos, la gracia de Dios no solamente nos limpia, nos consagra y nos aparta para Dios. Y nos pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Verdad? Y nosotros, todo el pueblo de Dios, respondemos, heme aquí, envíame a mí. En otras palabras, Señor, ayúdanos a cumplir tu plan, tu propósito, a hacer tu voluntad. Por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice, sed santos porque yo soy santo. Hablando, ¿verdad?, citando, por cierto, al Señor en el Antiguo Testamento. Porque Dios no nos salva para dejarnos iguales, no nos salva, ¿verdad?, para dejarnos tal cual como somos, nos salva para transformar nuestras vidas. Y aquí hay un principio clave que debemos entender: la santidad que Dios demanda es la misma que Él provee. Porque la purificación no vino de Isaías, vino del trono de Dios. De modo que no hay moralismo. No se trata de decir, no hagas esto, haz esto. No se trata de eso. Tampoco se trata de esfuerzo humano. Se trata de gracia. Una gracia que limpia, que transforma y que aparta para ser santos. Como quinto punto, Cristo es el santo que nos santifica. Y aquí llegamos al centro del mensaje. Porque todo lo que Isaías experimentó apunta a una realidad mayor. Porque ese altar que cita Isaías, que vio Isaías, ese sacrificio, esa purificación que experimentó, todo encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo. Hebreos dice, según leímos, la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. En otras palabras, Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es la expiación perfecta, definitiva, el único que puede quitar el pecado. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 10. No lo tenía ahí escrito, pero es uno de los pasajes que puedo decir que es mi versículo favorito, hermanos. Hebreos capítulo 10. Le digo inmediatamente el versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hablando de Cristo, dice el autor de Hebreos, porque con una sola ofrenda, un solo sacrificio, ¿verdad?, hizo perfectos para siempre a los santificados. A los santificados. Hermanos, yo soy perfecto, pero ¿cómo, pastor? Hermano, tú eres perfecto si has creído en Jesús, pero ¿cómo, pastor? ¿De qué me está hablando? Es que no está en tus términos. No está en tus términos. Eres perfecto porque es Cristo quien te ha santificado para ti, para sí. Aquí llegamos al centro, hermanos amados. La sangre de Cristo nos limpia de nuestras conciencias, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. La expiación es definitiva. El único que puede quitar el pecado es Cristo. Así como el carbón tocó los labios de Isaías y quitó su culpa, así Cristo también limpia nuestros corazones, limpia nuestras conciencias, limpia nuestra vida entera. Limpia todo lo que somos. Somos perfectos porque
cuando el Padre, cuando Dios nos ve a nosotros, ve el sacrificio de su Hijo. No nos ve nuestros pecados. ¿No le parece eso asombroso y glorioso? Pero escúchame bien, porque aquí hay algo aún más pastoral. A medida que nuestra comprensión de la santidad de Dios aumenta, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? A medida que nuestra comprensión de la santidad de Dios aumenta, también aumenta nuestra comprensión de nuestro pecado. Mientras más vemos la santidad de Dios en las Escrituras, más vemos nuestro propio pecado, ¿verdad? Y al mismo tiempo más necesario se vuelve correr a Cristo con desesperación. Hermano, permítame decirte algo. ¿Por qué es importante conocer la santidad de Dios? Porque si ves poco la santidad de Dios, verás poco tu pecado y necesitarás poco a Cristo. Pero si ves a Dios como Isaías lo vio, dejarás de compararte con otros, dejarás de justificarte, clamarás por misericordia y correrás con desesperación a Cristo. Jesús ilustró esto con una parábola. Cuando dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano, y el fariseo oraba así: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Se comparaba con otros. En él no había quebranto, en él no había conciencia de pecado, en él no había necesidad de gracia. Pero el publicano no se atrevía, dice la palabra, ni siquiera a levantar los ojos. Se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese hombre entendió algo profundo. Si Dios es santo, yo estoy perdido, a menos que haya propiciación, a menos que Él me salve. Y eso es exactamente lo que Cristo es. En la cruz, la santidad de Dios no fue ignorada, fue satisfecha. El pecado fue juzgado, la justicia fue cumplida y por lo tanto el pecador es perdonado. Pero no solamente eso, sino que Cristo, además de limpiarnos, nos hace santos. Finalmente, permítame decirle algo más. Isaías vio la santidad de Dios y dijo: ay de mí. El publicano vio su pecado y dijo: ten misericordia de mí. Y ambos experimentaron lo mismo, la gracia de Dios que limpia. ¿Verdad? Hay dos maneras de responder a esto. Puedes ser como el fariseo, confiando en ti mismo, comparándote con los demás y pensando que estás bien. O puedes ser como Isaías o como el publicano, quebrantado, consciente de su pecado y corriendo a Cristo. Porque el Dios Santo sigue diciendo: quitada es tu culpa y limpio tu corazón. Permítame hacer referencia a otro pasaje de los evangelios. Estaba Jesús comiendo en la casa de un fariseo cuando de repente llega una mujer que era conocida por su pecado, ¿verdad? Como una mujer pecadora. Y se postra delante del Señor y rompe un frasco, ¿verdad?, de perfume y lo derrama y llora a los pies de Jesús. Y el fariseo decía en su interior: si este hombre supiera quién está llorando a sus pies, no la permitiría. Estoy parafraseando. Y Jesús, conociendo su corazón, le responde, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad?, está haciendo esto porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Hermano, ojalá te dieras cuenta. A veces nosotros decimos: me gustaría amar más a Dios. ¿Sabes qué necesitas para amar más a Dios? Darte cuenta de tu pecado y lo mucho que Dios ha perdonado de ti. De esa manera correríamos desesperadamente a los pies de Cristo a decirle: Señor, gracias por tu perdón. Permítame concluir de la siguiente manera. Hemos visto al Dios Santo revelado en las Escrituras. Hemos visto su gloria, hemos visto nuestro pecado y hemos visto su provisión en Cristo. La pregunta ahora no es qué tan claro fue el mensaje. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer ahora con esta información? Porque nadie puede encontrarse con la santidad de Dios y salir igual. O te endureces o te quebrantas, o te justificas o clamamos por misericordia. Y eso no es algo superficial, se ve en la vida diaria, se ve en cómo reaccionas cuando pecas. ¿Lo minimizas? ¿Lo justificas? ¿Le echas la culpa a los demás? ¿O realmente dices: Señor, he pecado contra ti, perdóname? Se ve en cómo vives cuando nadie te ve, en tus pensamientos, en tu pureza, en tu integridad. El Señor nos ayude. Se ve en cómo usas tu lengua, para edificar o para destruir. Se ve en tu relación con el pecado. ¿Lo toleras? ¿Lo negocias? ¿Convives con él?
o lo aborreces porque has visto la santidad de Dios. Se ve incluso en cómo vienes a la iglesia. Vienes como el fariseo, tranquilo, cómodo, sintiéndote bien contigo mismo en tu propia justicia, o vienes como el publicano, consciente de tu necesidad, hambriento de gracia, dependiente de Cristo. Hermanos, hoy Dios no solamente ha sido descrito como santo, ha sido revelado en su palabra. Y ese Dios santo sigue llamando a pecadores como tú y como yo. No a los que se creen justos, no a los que se creen santos, no a los que se creen buenas personas porque no le hacen daño a nadie. No, llama a pecadores porque son los enfermos los que tienen necesidad de medicina. Son a los que reconocen su necesidad. A esos a los que Dios llama bienaventurados porque lloran, porque son mansos, porque tienen hambre y sed de justicia. Por eso vengamos a Cristo. Vengamos con nuestros pecados, hermanos, pero vengamos a Cristo. Vengamos con nuestras culpas, pero vengamos a Cristo. Vengamos con nuestras cargas, pero vengamos a Él. Y encontraremos lo mismo que Isaías encontró, lo mismo que el publicano encontró: culpa quitada, pecado limpiado y una vida transformada. Porque el Dios que es 3 veces santo también es el Dios que en Cristo perdona, limpia y santifica nuestras vidas. Solo a Dios la gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor.